La idea hoy es hablar un poco de política, pero yo no soy politólogo, yo lo único que estudié fue ingeniería industrial, entonces no quiero darle una vista política de la política, valga la redundancia. Yo les quiero hablar un poco de una visión espiritual, una reflexión espiritual de este tema político. Si se escucha bien, ¿no? Que yo tuve en el retiro que tuve del mes. Pues bien. Entonces, lo primero que quiero hablar es, ¿qué significa política? Muchos de nosotros no estudiamos carreras afines a esto y a veces somos como ignorantes. La política es la ciencia que trata el gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente la de los estados. Entonces usted va por la calle y le dicen, mucho gusto, señorita, ¿qué es política? ¿Qué es política? ¿No me pusieron atención? A ver. Es una ciencia, ¿listo? Primero, es una ciencia que trata ¿qué? ¿Qué? El gobierno, ¿de qué? De las organizaciones de las sociedades humanas. ¿Listo? Entonces, por lo menos que es una ciencia que estudia el gobierno de los seres humanos, más o menos por ahí, ¿listo? Y como ustedes están en este cuento hace mucho tiempo, ¿cuál es el gobierno que propone Dios? Por decirlo así, como ¿cuál es la política de Dios? La primera política es que los que vienen al grupo oración traen Biblia. ¿Trajeron Biblia? A ver, levante su Biblia vamos a buscar el siguiente pasaje y es Mateo 20, 25 al 28. Y con yo quiero que usted se haga una idea de que Dios de alguna manera sí habla de gobierno. Mateo 20, capítulo 20, versículo 25 al 28. A ver, hay un mito que yo quiero romper. La religión y la política no tienen nada que ver. Claro, yo creo que mediante trabajamos la prédica vamos a tocar ese punto. Porque será cierto, el Papa Francisco dice a los feligreses católicos, si usted es católico, nos regimos bajo la gracia del Santo Papa, y él va a decir, métanse en la política. Métanse en la política. Entonces, vamos a ver qué nos dice Jesús sobre algo del gobierno. ¿Ya la tienen? Dice así, mas Jesús los llamó y dijo, ¿a quiénes llamó? No, a todos no. A los discípulos. Todavía no han pagado el precio, todavía no eran apóstoles. Cuando le digan cuál es la diferencia entre discípulo y apóstol, que apóstol paga el precio. El apóstol muere y da la vida por Cristo. Hasta ahí son solo discípulos. ¿Ustedes qué son, discípulos o apóstoles? Pero ¿quién quiere ser apóstol? Queremos dar la vida por Cristo. Listo. Jesús llama a los discípulos y les dice, ¿saben que los jefes de las naciones las dominan como señores absolutos y los grandes las oprimen con su poder? No ha de ser así entre ustedes, sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros será el servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes será él. Acá dice el esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre, o sea, Jesús mismo, o sea, yo mismo diría porque está hablando él, no he venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. ¿Es palabra de Dios? Entonces, este es el gobierno que propone Dios. Este es el gobierno de algo que Jesucristo va a llamar tantas veces en la palabra, que es el reino de los cielos. Cuando esto suceda, estaremos en el reino de los cielos. Cuando los gobernantes no opriman y los gobernantes se hagan esclavos, nosotros estaremos en el reino de los cielos. Entonces, yo quería dar esa palabra y quiero dar un testimonio. Y ese testimonio quiero decir que me pegaron una vaciada en algún momento y me dijeron, es que usted no es un buen ciudadano. Usted tiene que leerse los programas de gobierno de cada uno de los que va a votar para que vote bien. Entonces me dijeron eso.
Y yo quiero confesar delante de todos ustedes, este es mi antitestimonio. Yo voté por Samuel Moreno. Yo voté por Samuel Moreno porque leí algo del programa de él y decía que iba a ser el metro. ¿Y por qué les digo yo esto? Porque con estos videos que vamos a ver a continuación, yo quiero que ustedes vean por qué considero yo que nos sirve leer un plan de gobierno. Él es un politólogo de apellido Tobón, súper duro. Me gusta mucho lo que dice, porque me parece que es muy imparcial y dice la verdad. Lamentablemente a él no le da miedo decir una vaina con desesperanza, pero me parece que dice la verdad. La característica de los programas políticos es que el 80%, 85% está lleno de mentiras, de promesas que no se van a cumplir. Eso es una, digamos, constante en lo que es el programa político en los partidos, no solo en Colombia, en todas partes del mundo. A sabiendas de que no logra cumplir, lo escriben. Claro. Es que la política, como decía el filósofo Merleau-Ponty, es el arte del simulacro. Un político sincero fracasa, es un pésimo político. Entonces los programas están llenos de imposibles, ¿cierto? Porque la mayoría de los programas tratan de darle gusto a todos los sectores o clases sociales, ¿cierto? Entonces yo voy a proteger a los agricultores, que los agricultores tengan buenos precios. Es que a un agricultor le va bien cuando al consumidor le va mal. Esas son las leyes económicas. Entonces yo voy a proteger a los industriales, le voy a bajar los impuestos y voy a subir los salarios. Entonces el industrial le va a decir, me quitan los impuestos y me ponen más costos, ¿cierto? Eso es demagógico. Yo he visto que los debates han derivado demasiado hacia el ataque personal. Cuando los debates derivan hacia el ataque personal es porque no hay ideológicamente nada en la cabeza de los contendores. Entonces, en ese orden de ideas hay que entender lo siguiente. Voy a hacer este planteamiento general corto. El país lo entrega a Santos. Santos dijo en la televisión ante millones de televidentes a Mocus: no voy a aumentar los impuestos. Y Mocus, que ha sido un hombre bueno para interrogar, lo escribiría en piedra, y lo dijo en mármol. Hizo 3 reformas tributarias, ¿cuál parece? El mármol. El mentiroso total. Pues que así son los políticos. Listo. Destaco que un político sincero no le va bien. El político es como... Un político sincero le va mal. Los políticos que les ha ido mal, por los que queríamos votar, les ha ido mal. Porque un político, bajo la democracia, bajo lo que estamos, nosotros jugamos un engaño. Nosotros jugamos a que nos gusta que nos engañen y votamos porque nos gusta que nos engañen. Y cuando nos damos cuenta que nos engañaron, nos ponemos bravos. Y es un juego... Yo no sé si han visto relaciones de pareja así, que son así. Me dijo una mentira, entonces viene, no, qué pena, perdón, pero yo sé que me está diciendo mentiras, pero no importa. De hecho, yo creo que el arte de conquistar, de hecho en el mundo, una pareja consiste a veces en la mentira. Consiste a veces en que me gustó una niña, entonces yo ese día sí me baño, ese día sí me pongo bonito, la niña sí se alisa el pelo. Eso es como... voy a decir algo, es muy raro, pero yo tuve una novia que era tan bonita maquillada, pero un día no hubo maquillaje. No nos delates. Y nosotros, y nos gusta jugar ese juego del engaño. Y yo creo que si algo es Cristo, es verdad. Y entonces a mí me gustaría ver el otro video, también es cortico. Está diseñado para robar. ¿Por quiénes? Por los legisladores y el presidente de la República. Entonces, figuras, principio de oportunidad. Entonces usted llega y monta una bandola y se monta de gobernador, de alcalde, de ministro. Listo, vamos a robarnos el presupuesto. Se lo roba. Robe bastante para que tenga suficiente dinero para pagar fiscales y jueces, para que lo manden para la casa. Eso hay que pagarlo, y de contado Nacho. Pagar buenos abogados influyentes que lo lleven allá, ¿cierto? El Estado es un patrimonio, un botín, que hay que capturarlo. El capitalismo colombiano es un capitalismo pirata. Entonces, la política colombiana ha sido siempre una política supremamente corrupta desde el siglo XIX. El fraude electoral es pan de cada día. Una curul de senador se la sacan a usted limpiecita por 3.000 o 4.000 millones de pesos, póngalos ahí en efectivo esa noche.
Entonces, la política colombiana está basada en el clientelismo, o sea, en los favores. Pero en los últimos años ha habido una variante todavía más dañina y más dramática. Los contratistas del Estado que te entregan millonada a cambio de que tú le vas a entregar los contratos, y los dineros ilegales del gasterismo organizado articulado a los partidos políticos, eso no se ha acabado. La otra corrupción también es la entrega del dinero para comprarse los votos, Nacho, a puño limpio. Sí, pero es que... Un voto vale en la costa 50, 60, Pero- Julio César Turbay ya la produjo frase filosófica. ¿No es cierto? ¿Qué va a hacer con la corrupción, doctor Turbay? Dijo, la reduciría a sus justas proporciones. Hágame el favor. Un político se vende como vender un producto mercantil cualquiera, un jabón, un desodorante, cualquier cosa, ¿no es cierto? Y hay publicistas, hay manipuladores de opinión, ¿cierto? Manipuladores de opinión, expertos en eso, ¿no es cierto? Hay una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que es una fatalidad de hace unos 4 años. No hay límites al aporte a las campañas. O sea, como quien dice, ustedes, grandes capitalistas, pongan el presidente de su país, listo, lo pagan de contado. Entonces yo le digo a un personaje que pone presidente y no tiene ni un voto, igual que el suyo, Luis Carlos Amiento Angulo. Tiene fiscal de bolsillo, con eso le digo todo. Entonces, querer uno. Que uno elige. No, pues es una ingenuidad. Pero entonces, Es la acumulación de enormes masas de capital dinero a través de las palancas del Estado, desde el inspector de policía hasta el ministro del presidente de la República, en montos diferentes, obviamente. ¿Cierto? Si no, todos Pero seríamos ricos. Sí, es eso, porque está aliado con fuerzas criminales, están aliados con ellos y los protegen. Y finalmente, la bandola sale para la casa, sale millonaria. ¿Qué le pasó a los nules? ¿Qué le pasó? No están en la casa, pues. ¿Dónde están los billones? ¿Dónde, Nacho? Transformar una sociedad, no voy a decir lo más dramático de todo, donde no solamente su clase dirigente, sino el pueblo está corrompido. Es muy complicado. El pueblo colombiano está corrompido. además es que regalan un voto por un sancocho, un tamal o 50 No, pesos. desde que te venden los limones hasta el presidente de la República te están trampeando. No, Colombia ha sido un país de tendencia de derecha. Lo que pasa es que se ha acentuado. La derecha se ha acentuado desde el gobierno de Turbay con su estatuto de seguridad y en el gobierno de Álvaro. Es que Álvaro es la encarnación del laureano. Yo soy un simple ciudadano, profesor de ciencia política ya retirado, que está convencido, completamente convencido, de que este país está en manos del bandidaje más horrible hace mucho rato y que eso no se va a alterar. El aparato judicial hay que meterle el punzón hasta el final, porque es una alcantarilla abierta. El aparato policivo, el aparato militar, el parlamento, ciérrelo y no pasa nada. Pero uno no puede pensar también en la política nacional independiente de la política mundial. Colombia está alineada hace muchísimos años, décadas, desde cuando Marco Fidel Suárez dijo que es Estados Unidos, la estrella polar, papá de Nacho, la estrella polar, la que nos guía para navegar. Entonces, yo los quiero llevar a esa verdad, ¿no? No quiero que seamos ingenuos. A mí me causa curiosidad que por redes sociales y a veces personalmente es que yo soy de este candidato, usted del otro, y entonces, mejor dicho, nos hacemos matar. Y yo quiero que lleguemos a una verdad en donde pasa eso, ¿no? Donde nos están diciendo mentiras, donde el político tiene que vender y para vender le tiene que dar gusto a todo el mundo. Miren, yo soy director de comunidad y acá hay gente que sabe que ha tenido conflicto conmigo porque darle gusto a todo el mundo es imposible. Unos dicen es que son muy exagerados, otros dicen que son muy liberales, muy pecadores, y uno tiene que tomar una decisión. ¿Y cómo toma una decisión como líder católico, cristiano? Preguntándole a Dios, porque es que uno se vuelve loco. Si uno le quiere dar gusto a todo el mundo, es imposible. Y los políticos en su campaña le venden darle gusto a todo el mundo. Y te van a decir, vamos a sacar al país. Y entonces yo quiero llegar a una realidad. Algo que me gustaba mucho que decía el doctor Tobón, es que el problema no son los políticos. Y esa es otra mentira. El problema somos todos.
nosotros somos una cultura corrupta en todo sentido. Entonces, si el joven, el estudiante hace trampa, es un duro. Y yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio de la universidad, el que hacía buena trampa, a ese se le admiraba, ¿sí? El que estudiaba, el que era ñoño y el que no prestaba la copia, lo odiábamos. Estamos en una cultura donde el que es honesto se le odia. Piense en su empresa, piense en su empresa. Yo estoy seguro que los que han trabajado mal que bien, algo deshonesto, por pequeño que sea, grande que sea, le han ofrecido. Yo me acuerdo que cuando trabajaba en Merck, yo era de oficina, pero nos sacaron a hacer unas encuestas a la calle y dijeron, no, pues nosotros les pagamos del transporte. Y entonces un líder muy santo dijo, nos pagan taxi, o sea, nos pagan taxi y como sea y nos cobramos, la empresa tiene mucha plata, lo que sea, y vino y llegó y me dijo, mire, ¿cuánto le cobra el taxi? ¿Dónde es que usted vive? El taxi le cobra 20,000 pesos, tome y váyase en bus y se gana algo, ¿sí me entienden? Deshonesto, y yo decía, pues no, porque igual me voy. Sí, pero lo honesto es decir, mire, ¿qué es lo honesto? Y lo hice mal, o sea, fue mi pecado. Creo que me he confesado, me estoy confesando con ustedes. No vale sacramentalmente, pero vale cristianamente. Y en ese momento, ¿qué? Pues uno lo hace, ¿qué? 15,000 pesos que me gané, o sea, ¿para qué? ¿Sí? Debí haber dicho en la hoja, debí haber dicho, yo cogí bus, y el bus me costó tanto. Si me quiere dar más, el taxi me costaba tanto. Eso es lo honesto. Pero entonces nosotros vamos trampeando. Entonces lo que decía él, desde el que te vende los limones, o sea, uno vaya a San Andresito y uno tiene que pedir rebaja porque lo que te piden no es lo que vale. ¿Me entiendes? Y así en cada momento. ¿Cuál es el problema? Miren, el problema es que no son los políticos. Nosotros nos fascina hablar mal de los políticos. Es que este hijo de tantas hizo tanto y este y y nos tiene fregados. Pero no son los políticos. Los políticos nacen de nosotros y nacen de una sociedad que está corrupta. Claro, ellos están corruptos en una cosa mucho más grande, pero nosotros vivimos en una cuestión, o sea, nosotros vivimos en una cultura corrupta. Piénselo bien. Si usted hoy se para a ser honesto en todo, se gana muchos enemigos, ¿o no? En todo, usted diga voy a ser honesto en todo, se gana muchos enemigos. Y entonces, de eso es mi charla y es, a ver, yo quiero entrar, antes de entrar al segundo tema, este primer tema yo lo llamaría verdades y mentiras. ¿Qué verdades y qué mentiras? Yo les digo una verdad. El problema de nuestra nación no nos la soluciona un líder político. El problema es el corazón del pueblo, el corazón de todos. Entonces, nosotros, como los judíos, hace 2000 años, tenemos una esperanza tonta e ignorante. Creemos que lo que necesitamos es un líder político que venga y se suba y cambie todo el país. Y nosotros, lamentablemente, todavía creemos en eso. Y creemos que ese es el norte. Pues yo les quiero decir, eso es mentira. Creemos que ahorita, si sale mi candidato, porque es que me gusta muchísimo, las propuestas son perfectas, esto va a cambiar radicalmente. Y es mentira. Las cosas no se juegan así. Yo no voy a decir el nombre de este candidato, pero el único que yo creo que le ha pegado con verdad a esto fue un político que decía hay que educar al pueblo y hay que enseñarlo y hay que formarlo. Y hay que enseñarle que cuando va a pasar la calle se pasa de esta manera. Pero igual voy a decirle algo, de nada sirve una pedagogía. Y digo que el único que se acercó, si no nace del corazón. De nada sirve que yo ponga una ley que voy a poner, voy a matar en la guillotina a todos los violadores o acosadores sexuales, si no hay nadie que se acerque a ellos y los transforme antes de que se vuelvan eso. ¿Sí me entienden? De nada sirve si no entramos en una sociedad que entre el corazón y transforme. Entonces, tranquilos que los judíos eran igual de ingenuos a nosotros hace 2000 años y esperaban un Mesías y ese Mesías iba a levantar y mejor dicho, Avengers le quedaba en pañales, sacaba la espada así. ¿Quiénes son el pueblo romano? ¡Vamos a él! Y entonces iba a ser como el martillo de Thor, toda una legión romana y y todos pensaban que ese Mesías iba a ser así, todos, ¡sí, Mesías! ¡Ah! Y eso era lo que creían los judíos. Dios lo sabe todo.
Dios lo entiende todo. Dígale al que está a su lado esas dos frases. Dios lo sabe todo, Dios lo entiende todo. Y Dios sabía que ese líder político no iba a cambiar nada. Ese líder que ellos pensaban no iba a cambiar nada. Por eso Él envía a su único Hijo Jesucristo a cambiarnos. ¿Cómo? Es complejo, pero yo sé que ustedes ya lo viven. No solamente que venga y se mate y ya. Él entendía que predicando al papá, predicando la misericordia y mostrando con su propia vida que ese era el camino, y enseñándole, ahora sí, a los que eran discípulos, que la única forma de sanar el pueblo era haciéndose apóstoles y muriendo también, se iba a sanar esto. ¿Me entiendes? Porque es que tú no vas a ser tan bobo, humanamente y con la lógica que tiene el mundo, de que tú, teniendo deudas, obligaciones, por no recibir 20,000, 30,000, 50,000, 100,000, 200,000 pesos, te vas a hacer echar del trabajo y te vas, perdóname la expresión, te vas a fregar. Tú no lo vas a hacer con la lógica del mundo, pero con la lógica de aquel que murió por la verdad, tú sí lo haces. No está acá, pero yo tengo una servidora de la cual yo me siento tan orgulloso. Se me acercó a consejería y me dijo: José, usted sabe todas las obligaciones que yo tengo, pero mi jefe quiere que yo firme unos estados falsos y quiere que yo los maquille. Y me lo va a pedir. Él me dijo: todavía no me lo ha pedido y me lo va a pedir. Y yo en ese momento, yo siento que yo tengo que renunciar y no sé qué va a pasar conmigo. Y yo le decía a esta persona: te admiro. Con lágrimas en los ojos le dije: tú eres una verdadera cristiana. Porque es que cristiano no es el que alza los brazos o el que se pone una camiseta: hola, yo soy de Cristo. Sino cristiano es el que es capaz de morir por Cristo. Y ella estuvo dispuesto a morir por Cristo. Hasta el momento no la han echado, creo que no le propusieron eso, o me estaba tramando a mí, no mentiras. Pero yo creo que vale la pena. No es fácil. No es fácil cuando este mundo te vende que tú tienes que escalar. Y si estás a punto de llegar y te toca corromperte, no importa. Y yo soy testigo de los muchos que han sido capaces de decir que no y salen adelante. Entonces, Dios entiende que la única forma de cambiar la situación, de cambiar la situación política y lo que verdaderamente oprime al pueblo, es que todos nazcamos de nuevo. Y eso es lo que le dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, a Nicodemo: hay que nacer de nuevo. Y eso es lo que todos nosotros como cristianos tenemos que nacer de nuevo. Piensen esto: hay corrupción en su vida, hay corrupción en nuestra vida. ¿Qué significa corrupción? Que usted se escoge a sí mismo por encima de los demás, por encima del bien de los demás. ¿Y sabe cómo se arranca esa corrupción? No con una charla, sino con que usted sea capaz de decirle a Dios: Señor, pon en mí un corazón nuevo. Este corazón está podrido, este corazón solo piensa en uno, este corazón quiere hacer todo para beneficio propio. Pon en mí tu corazón. Cuando nosotros nacemos de nuevo, el reino de Dios se instaura y ahí viene el gobierno. Cuando nosotros nacemos de nuevo y empezamos una nueva vida y pensamos diferente, el reino de Dios se mete en tu vida. Entonces, yo entiendo esto. Y si ustedes miran cuál era el plan de Dios para ser Mesías y para cambiar todo, si se da cuenta, era fundar una pequeña comunidad, entregarse por 12, dar la vida por 12, enseñar a esos 12 y que esos 12 aprendieran a entregarse y a morir. Por eso los 12 discípulos, lo único que está en duda es Juan, pero los 12 discípulos murieron por Jesús. No es verdad, y les digo esto, el evangelio que nos predican muchos protestantes y muchos católicos, que es un evangelio de la prosperidad, donde tú vienes a creer en Cristo para que todo se te cumpla. Y esto, alguna gente me dice: no prediques de eso en las asambleas. Y yo siento: no, esta es la verdad, y esta verdad es supremamente atractiva, porque no hay nada mejor en la vida, no hay mejor sentido en la vida que saber por qué yo estoy dispuesto a morir. La gente vive deprimida porque no tiene una razón para dar la vida. Y nosotros tenemos una razón para dar la vida, y es Cristo, y es su verdad, y es entregarlo todo por Él. Entonces, desde el estudiante que está en la universidad y le proponen haga trampa y no lo hace y se tiró el parcial, pero dio la vida por lo que vale la pena. ¿Qué hizo Jesús? Fundó una pequeña comunidad
y empezó a irradiar. Y estos apóstoles, ¿sabe qué era lo más atractivo del cristianismo que lo hizo crecer? Que estaban dispuestos a dar la vida. Porque es que hablar bonito, todo el mundo habla bonito, los políticos hablan bonito, ¿o no? Uno no se entretiene en un debate presidencial. Uy, ¿cómo lo cayó? ¿Cómo le debatió al otro? Pero no todo el mundo está dispuesto a morir por lo que cree. Entonces, mi segundo punto, que es este que les acabo de dar, Jesús no es un líder político. Jesús tuvo que ser hijo de Dios para cambiar tu corazón. Miren, yo siempre de chiquito, y yo creo que hasta hace unos pocos años yo lo logré entender, de chiquito yo siempre pensaba, porque a mí me daba mucha piedra que mataran a Jesús cuando leían la Pasión de Cristo. Yo no sé si a ustedes también les pasa. Y yo pensaba, a ver, o sea, y de verdad que yo pensaba como los soldados romanos y como los fariseos. ¿No salva a muchos? Pues sálgase de esa cruz. Yo creo que muchos de ustedes y yo, si hubiéramos sido Jesús, soy el Hijo de Dios, así como Ariel, ¿sí? No, que si era el Hijo de Dios, ahora sí creen. Y claro, todos ahí, sí, yo creo. Y yo decía, sí creía. Y a mí me costó mucho entender por qué Jesucristo se dejó crucificar cuando Él podía hacer todo eso. O sea, yo creo que Jesús es más poderoso que Iron Man y que Thanos juntos. O sea, yo creo que Jesús es más poderoso que cualquiera. Y Él sabía, porque es que el líder ese que nos emociona no nos cambia. Porque el problema no está en decir vamos, el problema está acá en tu corazón, en el mío. Entonces, quiero pasar al tercer y último punto, y es orar por las elecciones. ¿Cuántos nos han dicho? Oremos por las elecciones, oremos por el presidente, que escojamos un buen presidente. Y claro, a mí siempre que me dicen ore por, a mí me confronta, porque yo digo que el 90 o 95% de los católicos oran mal. ¿Por qué? Porque yo le digo, no sé, a don Daniel, don Dani, oremos por las elecciones. Entonces don Daniel dice, ¿listo? Uy, Señor, por las elecciones. Señor, que salga todo bien. Gracias. O cualquiera de nosotros. Y nosotros nos olvidamos del principio y fundamento de lo que es la oración. La oración no es un monólogo. No es un monólogo. La oración es un diálogo, es un diálogo. La oración es que Él hable. Y mira que cuando tú vuelves la oración eso, todo es diferente. Todo es diferente. Y eso fue lo que yo pude hacer en mi retiro. Y yo le dije, Señor, para mí orar de todo este tema político es hablar contigo eso. Entonces, sentemos, tomémonos un tinto y hablemos de política. ¿Tú qué piensas? Dime tú, que todo lo sabes. Y yo te digo, pues esto está fregado. Y entonces, yo quiero decirles que Dios habla, y que Dios muestra, y que Dios guía. Cuando usted le pidan orar por alguien, no haga simplemente lo que muchos hacemos, es, ay Señor, por esta persona que se sane. Porque no se atreve a hacer, sí Señor, y esta señora porque está enferma. Señor, y yo puedo hacer algo por eso. ¿Y tú qué quieres que yo haga por ella? Es que cambió totalmente, porque cuando Dios te dice, mira, ve y visítala. Pero para nosotros es mucho más fácil, uy Señor, bendícelo, bendícela, derrama tu gracia, sí Señor. Y no somos capaces de oír a Dios. Entonces, una de las conclusiones de lo que Dios me dijo es, mire papito, no se ilusione. Primero que todo, ya vieron ustedes, esto está corrupto. Entonces decimos, pero el poder de Dios puede hacer que la corrupción, y yo digo sí. ¿Y a través de quién? De ti. Entonces, todo esto está podrido, es una maquinaria. De hecho hay unos videos que no les mostré, pero donde las elecciones, o sea, ya la registraduría está completamente corrupta, ya el registrador decide. No le estoy diciendo que no vote. Usted tiene que cumplir su deber ciudadano en Cristo Jesús y en fe. Usted tiene que ser esa parte de obediencia a Dios, usted la tiene que cumplir. Y vote por el que mejor le parezca. O como yo digo, el que es menos peor, o el que menos peor nos parece. Porque igual no nos pueden juzgar a nosotros cuando un plan de gobierno, lo decía el doctor Tobón, el 85% son mentiras. Entonces, ¿para qué te lees eso? Léetelo, bonito. Eso es como leerse, no sé, la princesa y el sapo, o alguna aventura. O sea, muy bonita la ficción
No va a suceder. Lamentablemente no tenemos políticos que nos digan la verdad. Léaselo. Pero una cosa es ilusionarse. Yo les digo, yo doy consejería a muchas niñas que están buscando novio y yo les digo, mire mamita, tápese los oídos y abra los ojos. No, pues sí, bonito. Y si quiere, bonito que le diga, usted es la mujer, yo voy a dar mi vida por ti. Pero si él no se comporta, si él no cambia su corazón, no lo va a poder hacer. Porque aún los que estamos en Cristo, ¿cuánto nos cuesta vivir una vida santa y una vida en Dios? Mucho menos el que no tiene una decisión radical de cambio y de conversión. ¿Sí me hago entender? Entonces yo lo que les quiero decir es, tranquilos, que si votan por uno o por el otro, háganlo a conciencia. Dios eso lo va a ver y eso lo tendrá que ver, pero el cambio político no está allá y el cambio político viene de acá. Entonces aprovecho que estuvimos leyendo el libro de Judith y que me pareció excelente para esta charla, y yo quiero que abramos el libro de Judith, y si quieren vamos a hacer un repasito del libro de Judith todos juntos. Los que no leyeron, ahí más o menos se van a enterar. Los que están atrasados en la lección divina, pues los voy a adelantar. Judith. Entonces, a verles. Los que no han leído lección, lo que pasa es que para los que no saben, en la comunidad nosotros leemos la Biblia todos juntos. Al mismo tiempo, todos los días leemos un capítulo. Nosotros ayer terminamos el libro de Judith y hoy empezamos el libro del profeta Amós. Si ustedes se quieren unir, únanse. Todos nos proponemos, los más juiciosos, comentamos en Facebook y así como comunidad vamos leyendo. La meta es leer la Biblia más o menos en 5 años. Si usted empieza hoy, en 5 años usted ya termina leyéndose toda la Biblia. Yo ya voy a terminarla ahorita a final de año, creo que con Daniela y con poquitas personas que empezamos hace 5 años a hacerlo, pero hágalo. Los motivo. A ver, hay un rey que se llama Nabucodonosor, quiere invadir la tierra, o sea, muy a lo Avengers, qué pena que es que tengo Avengers acá metido, la acabé de ver, pero muy a lo villano de caricatura, quiero gobernar el mundo. Y entonces Nabucodonosor en el primer capítulo vemos cómo amenaza y cómo dice que va a entrar, ¿no? En el segundo capítulo vemos cómo empieza la guerra y cómo empieza a gobernar los pueblos. El líder del ejército de Nabucodonosor, ¿cómo se llama? Holofernes. Entonces Holofernes es ahí el durazo. Y el pueblo de Israel, el pueblo de Judá dice, nosotros no. En el capítulo 4, que es el que me interesa, ellos dicen, nosotros no nos vamos a entregar a Nabucodonosor ni a Holofernes, no nos vamos a entregar. Y yo creo que algo que hay que hacer como nación es algo que hizo el pueblo judío. Y yo quiero que nosotros, frente a la crisis política que estamos viviendo, lo debemos hacer. Y yo quiero que abramos en el capítulo 4, en el versículo 9 y después el versículo 3. El versículo 9 va a decir lo siguiente. ¿Qué pasó cuando se enteraron que todo estaba súper complicado, que iban a invadir Judá? ¿Qué hizo el pueblo? Todos los hombres, en el versículo 9 dice, todos los hombres de Israel clamaron a Dios con gran fervor y con gran fervor se humillaron. ¿Qué significa esto? Una parte, tal vez yo no diría que la más importante, pero una parte es que todos nos unamos a clamar que Dios obre en nuestra nación. Y eso no está mal. O sea, ¿qué es unirnos? ¿Qué es clamar? Clamar es sinónimo de gritar, pero gritar con el alma. De verdad que, Señor, ojalá, no, Señor, de verdad yo quiero que esto cambie. Con el corazón, eso fue lo que hicieron. En el versículo 13, si ustedes me están siguiendo, vamos a ver lo que hizo el Señor. El Señor oyó su voz y vio su angustia. El pueblo ayunó largos días en toda Judea y Jerusalén ante el santuario del Señor omnipotente. Entonces, dice la palabra, cuando clamas a mí, yo te responderé. Si nosotros nos unimos a clamar, Dios responde. Entonces, una de las partes que nosotros nos reunimos en asamblea es a clamarle a Dios. ¿Listo? Dios responde. En el capítulo 5 vamos a ver cómo Holofernes se entera de que estos están de rebeldes y se pone bravo. En el capítulo 6 llega un extranjero. No es importante, capítulo 6, dejémoslo por ahí. En el capítulo 7 empieza la campaña contra Israel. Y hasta ahí, ¿saben Dios qué ha hecho? Aguantar. Yo creo que a veces Dios, así como en tu vida, por favor, Señor, haz algo. Las personas que están con empleo, pero ya, Señor, no me queda nada en mi bolsillo.
Decía, espera un poco. Pero, ¿de verdad? ¿De verdad me lo estás diciendo en serio? Dios muchas veces se hace esperar. ¿Cuál fue la estrategia de los enemigos? Fue quitarles el agua. Y la gente se empezó a morir, se estaba empezando a morir de sed. Y en ese momento, el rey dice, baila, el rey de Judea, Dios nos respondió 5 días más para que Dios responda, y si no nos entregamos, y pues, tan. ¿Listo? Se acabó la historia del pueblo judío. Pero existe una mujer orante que se llama, y en el capítulo 8 aparece, o sea, la Biblia también tiene superhéroes. Entonces, aparece. En el versículo 7 nos va a decir, era muy bella y muy bien parecida. Y en el versículo 9 del capítulo 8, ella dice lo siguiente, oyó pues Judith las amargas palabras que el pueblo había dicho contra el jefe de la ciudad, pues habían perdido el ánimo ante la escasez de agua. Ella, como tú, estamos llamados a que hay una necesidad. Y en el 8:32 viene la respuesta de Judith. Escúchenme, voy a hacer algo que se transmitirá de generación en generación entre los hijos de nuestra raza. Estén esta noche a la puerta de la ciudad, yo saldré con mi sierva, y antes del plazo que se han fijado para entregar la ciudad a nuestros enemigos, vendrá el Señor en defensa de Israel a través de mi acción. Esto es clave, porque es que Judith es espectacular. Para mí, Judith fue la única que oró bien. Oró, no obró, oró. O-R-O, oró bien. Porque es que, a ver, nosotros estamos acostumbrados a unas oraciones facilistas y Judith no la hizo. Judith, ¿sabe qué hizo en su oración? Le pidió a Dios, pero hizo algo que nosotros deberíamos hacer. ¿Y yo qué puedo hacer ahí? Algo que yo quiero que hagamos ahorita si me alcanza el tiempo, y es decirle a Dios, úsame a mí. Úsame a mí. ¿Y saben qué pasó con Judith? Que Dios le reveló todo un plan de salvación para el pueblo. Dios le dijo, listo Judith. Yo creo que Dios está, por fin mamita, ya se estaban muriendo de sed, casi no me dice nadie, todos me pidieron que yo les ayudara y que querían que cayera fuego del cielo sobre ellos. Yo necesitaba a alguien. Miren, apréndanse esto. Los planes de Dios siempre quiere usarte a ti. Y cuando no te usa a ti, Dios prefiere no hacer nada. Dios quiere usar al hombre, Dios quiere usarte a ti, Dios quiere usarte a mí, usarme a mí. Perdón, la conjugación mal hecha. Dios nos quiere usar. Y entonces a mí me trama mucho porque ella ya llega y dice, a ver, mire, antes de que se le cumpla el plazo, me hacen el favor y esta noche yo voy a salir con mi sierva y empieza a contar. No intenten averiguar lo que quiero hacer, pues no lo diré hasta no haberlo cumplido. Es decir, Dios le puso un plan en el que ella iba a intervenir. En el capítulo 9 vamos a ver la oración que hizo Judith, y yo quiero que miremos solamente el versículo 9 y el 10. Le dice Judith a Dios en su oración, mira su altivez, la de los enemigos, ¿no? Desata tu ira sobre sus cabezas. Da a mi mano de viuda, porque Judith era viuda, fuerza para lo que he proyectado. Hiere al esclavo con el jefe y al jefe con su siervo. Por la astucia de mis labios, dice ella, ¿por la astucia de los labios de quién? De Judith. Abate su soberbia por mano de mujer. Parece espectacular. ¿Por qué? Porque es que Judith hace algo que usted y yo a veces no hacemos. ¿Sabe qué es lo que hace Judith? Decir, úseme a mí. ¿Sabe qué me parece espectacular de Judith? Que yo siento que en esta oración lo que le está diciendo es, yo tengo un plan, yo quiero que usted lo respalde, Señor. ¿Le parece bien el plan? Pero es que este plan no funciona si usted no mete mano. Y eso es lo que a nosotros nos falta muchas veces, porque a nosotros nos gusta. Miren, ¿saben cuál es el problema de esta sociedad y la esencia de la corrupción? El egoísmo. Si usted se da cuenta, ¿cuántas de sus oraciones no son egoístas? Señor, que a mí me vaya bien. Señor, que yo consiga trabajo. Señor, que yo consiga novia, que yo consiga mujer. Señor, que yo que tengo esposo, que no se me vaya. Señor y Señor para mí, para mí, para mí, para mí, para mí. ¿La oración de Judith fue para ella?
La oración tuya no puede ser para ti. Tú quieres saber por qué estás deprimido, por qué las cosas no te salen, porque toda tu oración se centra en ti. ¿Y sabes cómo puede cambiar? Cuando tú empiezas a orar por los otros y empiezas a orar no solamente pidiéndole a Dios porque a este heredé, sino yo cómo puedo cambiar esa realidad. Yo cómo puedo y ofrécete. Entonces la oración de Judith es espectacular porque Judith dice, a ver, yo me ofrezco. A ver, Señor, ¿y qué es lo que hay que hacer? A ver, Señor, mire, yo le propongo este plan, pero usted deme la fuerza para esto. ¿Por qué fundamos Tierra Fértil? Y yo no sé cuántos de ustedes verdaderamente viven el espíritu de nuestra comunidad de Tierra Fértil. Queremos fundar una comunidad que transforme corazones. Entonces yo le pido, y los que estamos sirviendo, espero que lo hayan hecho, Señor, danos tu presencia para que esos corazones se encuentren contigo. Y para que estos que se encuentran contigo no se queden simplemente, tan bonito Dios, tan bonito Dios, tan bonito Dios, sino para que se levanten como guerreros a cambiar el mundo y a cambiar esta realidad. Ese es el llamado que nosotros tenemos. Y no físicamente, sino espiritualmente. ¿Cuántos estamos dormidos? Porque físicamente entiendo que algunos están cansados, pero espiritualmente estamos dormidos. Y estamos detrás de nosotros, y yo quiero carro, casa, beca, y todo lo que me amenace. Entonces yo vengo al grupo de oración, Señor, por favor, ayúdame. ¿Y cuántos de nosotros tenemos en nuestra primera petición la conversión del mundo, la instauración del reino de los cielos acá en la tierra? Entonces para mí la oración de Judith es espectacular. Porque Judith se pone. Los otros 6 capítulos no se los voy a detallar así, solamente les voy a contar un poquito cómo termina la historia. Judith se va y se mete. Y ella le pidió a Dios que le ayudara a meterse en la boca del lobo. O sea, se metió en el campamento de Holofernes, de el más duro. Los que ven Avengers, de Thanos. De el más malo, de Holofernes. Y se metió allá. Y ella se dispuso a matarlo con sus propias manos, engañándolo con su belleza. Y cuando se emborrachó, porque quería acostarse con ella lo mató, le cortó la cabeza. Y apenas eso pasó, los malos se llenaron de temor. Y ella mandó a los israelitas, ahora sí, vayan, salgan. Menos mal los israelitas fueron obedientes y exterminaron con el otro pueblo. Ahorita dirán, es Antiguo Testamento, no es que ahorita, ¡sí, vamos a destruir a los políticos! La guillotina, el Espíritu de Dios me ha llenado. Es Antiguo Testamento. No rige la misericordia todavía, de la manera como nosotros la vemos. Pero quiero que usted me entienda que claro, cuando usted está viendo una película, repito, como Avengers, cualquier película que usted esté viendo, pues usted no está comprometido, usted se emociona, sufre un poquito, uy, se murió tal cual. No digo porque si nos han visto, cero spoilers en esta prédica. Pero a mí me parece importante que ustedes logren ver que ella ofreció su vida. Y eso de pronto no sé si los que lo leyeron entendieron. Ella ofreció su vida. Ella pudo haber muerto. Y ella la entregó completamente, como Jesús lo hizo por nosotros. Y se ofrendó completamente por eso. Entonces, yo les quiero decir esto y es, ¿de verdad ustedes quieren que esto cambie? Miren, yo hoy en la Eucaristía, yo me vine hablando con Dios y yo le decía, porque nosotros tenemos que mirar 3, 4 candidatos y en el corazón tener que escoger el menos peor. ¿Y por qué no puede ser que en Colombia algún día podamos tener 4 candidatos y en nuestro corazón digamos, todos son tan buenos las propuestas que la duda es, ¿cuál es el mejor? ¿Qué pasa? Que cuando Cristo no está en tu corazón, no hay esa visión de entregar la vida. Todo político debería vivir lo que les leí al principio en el Evangelio. Debería ser siervo, debería ser esclavo, no debería estar buscando paga, ni debería estar buscando nada para sí. Y eso algunos dirán, eso es una utopía. Y yo les digo, sí, para mí fue una utopía hasta que creí en Cristo Jesús. Yo creo que se puede cambiar. ¿Saben por qué hacemos comunidad? ¿Saben por qué yo creo en la iglesia? Porque yo creo que podemos transformar. Porque si las personas se encontraran con Cristo, se quebrantaran y empezaran una nueva vida, cambiaría todo el mundo. Y en su empresa ya no le ofrecerían trampa. ¿Sí me entienden? A mí me sorprende que mucha gente llega a mi consejería con todo en la vida, con mucha plata, pero destruidos, porque no se han encontrado con Dios. Y yo quiero decirles, ¿sabe cuál es la estrategia del Nuevo Testamento? La misericordia. Y por eso un cristiano no debe despotricar de los políticos ni de nadie, ni debe odiar a nadie, ni debe hablar mal de nadie.
Porque en realidad, si los no le robaron es porque nunca tuvieron un encuentro personal con Jesús. Y si en realidad Samuel Moreno nos engañó a todos, fue porque nunca tuvo un encuentro personal con Jesús. Y si Pablo Escobar hizo lo que hizo, fue porque en realidad nunca tuvo un encuentro personal con Jesús. Y nosotros, y entonces ya dejamos de ser tan hipócritas, perdónenme la palabra, de que por allá esos son malos los que aparecen en noticias, y nosotros miren cómo somos de puros y limpios, y empezamos a decir: yo no hablé cuando tenía que hablar, yo no prediqué cuando tenía que predicar, yo no llegué a donde tenía que ser. Y yo lo que les quiero decir es: ya dejemos la bendita maña de orar sin comprometernos, y empecemos a comprometernos. ¿En dónde? En el lugar en donde cada uno de los que está. Miren, piensen en donde usted está trabajando, piensen en donde usted está estudiando. Los jóvenes, por ejemplo, Pipe está estudiando medicina, hay muchos médicos que han llegado a la comunidad. ¿Cuántos de estos alumnos, si usted no les habla de Jesús, van a matar niños, van a abortarlos? Y usted va a decir: oh, pero es que, y se rasgan las vestiduras, ¿cómo abortan niños? Y tú tuviste muchos abortistas en tus manos cuando estuviste en ese salón de clases. Los abogados, los ingenieros, desde todo, desde el oficio que sea, nosotros podemos transformar y ser honestos. Y muchas veces les digo, por ser honestos nos va a tocar comer menos, pero con eso vamos a estar glorificando a Dios e instaurando el reino de los cielos. Entonces, cuando te propongan algo deshonesto, ponlo en las manos de Dios y ofrécete y entrégate. Y no negocies las cosas que son como Dios. Esto es lo que yo les quiero enseñar. Sí se puede. Yo hice un cálculo con el Señor esta mañana. Se puede demorar como 50 años, hasta 100 años y hasta 200. ¿Ustedes saben cómo destruyeron los cristianos el Imperio Romano? Lo destruyeron, acabaron con el Imperio Romano. ¿Sabe a punta de qué? De mártires. Es que mate a uno, mate a dos, y cuando usted mata y empiezan a salir más, porque es que la sangre de nuestra iglesia católica nace, es fecunda. Entonces, cuando alguien muere por Cristo, nace. Y a punta de eso acabaron con el Imperio Romano. Tanto es así que la iglesia católica existe y el Imperio Romano no. La iglesia católica hoy puede decir: tenemos 2000 años, y el Imperio Romano no. Y no hay nada, ninguna institución que se compare con la iglesia católica en la antigüedad. Sólida, en todo el mundo, como la iglesia católica. ¿Por qué? Porque es que estamos llamados. Entonces, mi tema es, y para cerrar es, tú estás llamado a cambiar el mundo. Si a usted le parece esta utopía, le falta encontrarse más con Cristo, venga a la comunidad Tierra Fértil y le ayudamos con eso. Pero usted está llamado a cambiar el mundo. Si en su corazón no arde un deseo de cambiar el mundo y que esto cambie, usted no es cristiano. Les puedo presentar un gordito que se llama Buda, Mahoma, otras religiones. Pero nosotros los cristianos sabemos que el Espíritu Santo nos guía para transformar el mundo. No solamente su familia, empieza por ahí. No solamente mi vecino, empieza por ahí. Pero creamos. Y yo quiero terminar esta charla orando. Yo los invito a que nos pongamos de pie. Cuando Pablo predicó en Atenas, predicó muy bonito y se le convirtieron como 2 o 3 solamente. Yo no predico tan bonito, pero yo espero que 2 o 3 personas hagan esta oración de verdad. Y yo quiero que usted cierre sus ojos y yo quiero guiar la oración de estas personas que Dios está llamando. Quisiera que fueran todos, pero eso lo decide cada uno. Yo los invito a que en este momento le digan a Dios: yo no quiero hacer una oración fácil, como la que de pronto el pueblo normalmente hace, como la que generalmente yo siempre hago. Yo quiero hacer una oración difícil, comprometida. Y empiezo por pedirte perdón, Señor, porque yo me he quejado de mi país, porque yo me he quejado de mi trabajo, me he quejado de la corrupción, me he quejado de la maldad. Y no me he dado cuenta que tú me has puesto para cambiarla. Yo una vez le dije al Señor en oración: Señor, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para cambiar tanta maldad? Tanta podredumbre. Haz algo, Señor.
Y el Señor me dijo, ya lo hice. Y yo le dije, ¿qué hiciste? Yo quiero ver. Y me dijo, ya lo hice, te hice a ti. No viniste a este mundo a cumplir todos tus sueños simplemente. No viniste a este mundo a tener toda la plata, todo el oro, todos los trabajos, todo el honor. Tú viniste a este mundo a cambiarlo y a transformarlo. Yo los invito a renunciar a una mediocridad en el corazón y a creerle a Dios, porque Dios te hizo para transformar este mundo. ¿Quién va a acabar con la corrupción de este país? Dilo, yo, Señor. Yo estoy aquí para ti y yo quiero entregarme a ti. Y Dios hoy te va a decir, pero te va a costar la vida. Y tú le vas a decir, ya viví muchos años lejos de ti. Ya viví muchos años para mis placeres, para mis cosas. Hoy yo te quiero dar todo. Yo creo que a través de lo que vamos haciendo como Tierra Fértil, campamentos, a través de lo que vamos haciendo, retiros, empezamos a armar un ejército que puede transformar el mundo si es radical, si se compromete, si se mete en serio y deja de buscar de Dios que le allane todas las cosas y empieza a buscar en Dios la fuerza para transformar el mundo. Yo decidí con algunos de acá de Tierra Fértil entregarle todo a Dios, renunciar, porque creo en Él, porque creo que sí se puede. Yo no estoy pensando como este doctor Tobón diciendo no hay nada que se pueda hacer. Yo sí creo que se puede hacer. Yo creo que la corrupción se puede acabar, pero necesitamos muchos de millones. Y yo creo que algún día la transformación de este país va a ser tal, todos creyendo en Cristo, transformando su vida, viviendo honestidad, pureza en su vida, que en algún momento vamos a llegar a decir, hay tan buenos candidatos que no sabemos por cuál votar, que va a ser un mito lo que vivimos hoy. Y vamos a decir, y la gente no va a creer, de verdad los políticos antes decían mentiras, pero si ahora vivimos una verdad, pero eso se construye con nuestra vida. Y yo los invito a decirle al Señor, toma mi vida, Señor, aquí estoy yo para ti. Y con esta canción, si no te sabes la letra, escúchala y ve siguiéndola. Que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. Quiero olvidar las cosas que hablaste para mí, los sueños que viviste lograré por ti. No quieres hablar de nadie más, yo quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Yo, es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí está mi voz. Aquí estoy yo, aquí estoy yo. Y ahí yo quiero que tú entiendas que hay un Dios que quiere salvar, que quiere cambiar. Y hay un Dios que está aquí para ti. Pero aquí hay un Dios que está buscando a alguien que le diga, yo quiero ir, como Judith. Y si hay uno, yo le pido que levante sus dos manos alto. Y de pronto como yo, con lágrimas en los ojos, Señor, yo no soy la gran cosa, pero tú sí eres la gran cosa. Y yo quiero meterme aquí para cambiar a los que hoy sufren de abuso sexual, de prostitución, los que hoy son heridos por nuestra sociedad, por la mentira, por nuestros presos, por nuestros pobres. Aquí estoy yo, Señor, para cambiar a los que aún teniendo mucha plata están vacíos y solo pueden robar y robar, llenos de vacíos. Yo quiero evangelizar corruptos, así como tú evangelizaste corruptos en tu tiempo, así como tú evangelizaste a todos los publicanos. Tú llevaste tu palabra, yo quiero ser eso. Aquí estoy yo.
Vamos a decirle, no tienes que buscar a nadie más. No tienes que buscar a nadie más, no quiero ir. Aquí está mi tiempo, aquí están mis horas. Aquí estoy yo. Mi vida es para ti, en ti la quiero yo invertir. Aquí están mis manos, aquí están mis manos. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Yo quiero que hoy creas. Tienes que creerlo primero, que Dios te da la fuerza para que tú vayas a tu empresa y la transformes, para que tú vayas a tu universidad y la transformes, para que tú vayas a tus amigos y los transformes. Créelo, Dios puede transformar. Hay que invitar a la gente a los retiros, hay que invitar a la gente al encuentro con Dios. Y si de pronto las cosas no salen tan rápido, no te desanimes, que es tu vida la que va a ser fecunda cuando la entregas. Que no más que tú entregues tu vida y te esfuerces y des lo mejor de ti, Dios va a transformar. Los que creemos en Él, los que creemos que Él puede hacer una transformación, hoy vamos a darle un fuerte aplauso a Él, un fuerte aplauso a Él.